941.000, ese es el número de vehículos registrados en Aragón. Con este dato queda claro que innovar en automoción es indispensable. Les pongo un ejemplo. En nuestro país tan solo la marca SEAT tiene 300 patentes activas en este momento, aunque parecen no ser suficientes. En los últimos años han crecido casi un 24% los registros sobre innovaciones en este sector. En España existen 3 empresas que se dedican a la fabricación de enganches relacionadas con la automoción. 2 de ellas se encuentran en nuestra comunidad. La que hoy visitamos comenzó como una empresa familiar y hoy por hoy ha patentado varios inventos con el objetivo de ofrecer mejor servicio a sus clientes. Estamos aquí en nuestra sede central, en nuestra fábrica de Zaragoza, en el polígono de Malpica. Nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de enganches de remolque, la bolita que va detrás de los vehículos. Empezamos la empresa con 4 o 5 personas y en este momento estamos más de 100 personas aquí en Zaragoza y 25 más en otra empresa que tenemos también relacionada con el plástico en Valencia. La parte más visible del enganche, por no decir la única, es la parte de la bola, pero detrás de esta bolita realmente hay un trabajo de ingeniería brutal porque debemos de desarrollar enganches para cada modelo de vehículo que se al mercado. Nosotros ahora mismo estamos lanzando todos los días pues entre 500 y 600 enganches diarios y el plazo de fabricación, el timing suele ser pues unos 4 días. En España somos el líder del mercado, siendo lo complicado que fue el año que estuvimos pues mes y medio cerrados, con pandemia por el medio, al final conseguimos acabar incluso un poquito por encima de las cifras del 2019, en unos 14 millones de euros y la previsión para este 2021 es saltar de 14 a 19 millones. Aparte de enganches, desarrollamos 6 tipos de dispositivos diferentes para llevar diferentes elementos sobre la bola de remolque, como portaesquís, portamotos, portaequipajes. Una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es que una empresa aragonesa hemos lanzado 2 patentes. Una de ellas es nuestro piloto full LED del Toolbox y otra el IntegraLED. Se trata de un sistema con un sensor capacitivo que cuando acercamos nuestra mano nos ayuda a conectar la conexión eléctrica de nuestro portabici, nuestro remolque, lo que quiera que sea. ¿Qué tal, Ramiro? Pues bien, aquí trabajando lo nuevo. ¿Cómo llevamos el nuevo desarrollo? Bien, bien, va saliendo la cosa bastante bien. Soy la persona responsable del desarrollo de producto electrónico junto con mi compañera Rebeca. Soy el que ha inventado estas 2 patentes. Aquí estamos más o menos un equipo de unas 10 personas para la parte de ingeniería mecánica y 2 personas para la parte de electrónica. Desde pequeño me dedicaba a desmontar todo lo que había por casa, tenía curiosidad por ver cómo estaba hecho y al final, pues bueno, después de mayor, acabas teniendo esa curiosidad, pero bueno, aplicada al mundo laboral. Normalmente dedicamos en torno a un 80% a la parte de diseño e innovación. La primera que desarrollamos fue el IntegraLED. Se nos ocurrió la idea de añadir un backlight, una luz interior, que al contacto con la mano se encendiese para que el usuario tuviese todas las facilidades de conectarlo por la noche. Y el otro invento que tenemos patentado son los pilotos full LED, aparte de la parte del diseño que estéticamente es muy bonito. Hemos añadido una electrónica que resuelve una serie de problemas de compatibilidad entre instalaciones viejas e instalaciones nuevas y lo hemos hecho universal para que pueda funcionar con cualquier producto instalado en un coche. Normalmente el desarrollo de un producto suele durar en torno a un año. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas con el montaje del Toolbox V3? Pues bien, aquí terminando el piloto, el último piloto que me queda. Estamos montando nuestros pilotos patentados dentro de uno de nuestros equipos de transporte, que es el Toolbox V3. Pues llevo aproximadamente unos 12 años en esta empresa. Estamos trabajando 5 personas y aproximadamente por turno estamos montando 9-10 referencias de los diferentes dispositivos que montamos. Una instalación solamente de lo que vienen siendo los pilotos pues puede ser aproximadamente de un par de minutos. Nosotros comercializamos nuestros productos en más de 60 países, entonces tenemos que proteger la propiedad intelectual. En este caso, se presenta una patente a nivel mundial y luego, dependiendo de los mercados que vayamos a comercializar nuestro producto, pues se paga los cánones en esos países. Desde que sacamos esta patente, llevamos comercializados en torno a unos 15-20.000 juegos de pilotos. Lo que os hemos enseñado son las patentes que tenemos desarrolladas y actualmente comercializando, pero sí que es cierto que estamos trabajando en nuevas patentes, concretamente en 3 patentes nuevas, y esperamos muy pronto poder ofrecerlas en el mercado a nuestros clientes. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Vengo a buscar el portaequipajes, que está preparado ya. Pues perfecto, sí, lo tenemos ya todo preparado y listo para colocártelo en el enganche del vehículo. Ahora lo vamos a instalar, Vale. lo ponemos sobre la bola. Lo estoy comprobando que lo sé abrir solo y que vaya todo como me han dicho, pues para poderlo hacer como nos han indicado. Pues este tubo vale en torno a 800 euros. Después de más de 20 años de confiar en los productos de esta empresa que innovan, que patentan y que aseguran todos los productos que tienen, me voy al Pirineo con mi familia, que somos 4 y que aquí nos cabe todo muy bien y nos hace mucho más fácil el disfrutar del tiempo libre.